Hay historias que simplemente se quedan con uno, ¿no? Nos dejan con más preguntas que respuestas. Y creo que las historias de desapariciones son el ejemplo perfecto de esto. Es como si nos llevaran a un lugar donde la lógica, nuestra lógica humana, choca de frente con lo desconocido. Y todo se reduce a esa pregunta, una que es clave en cada uno de estos casos. ¿Qué nos inquieta más? ¿Una mentira? ¿Una mentira muy bien armada? ¿O una verdad que, de plano, es imposible de encontrar? Porque al final, cuando alguien se esfuma, la historia solo puede tomar dos caminos. O se trata de un engaño, de un plan, o nos enfrentamos a una incertidumbre total. A veces, el caso se cierra con una revelación, una que puede ser impactante. Pero otras veces el caso queda abierto para siempre, como un enigma. Hoy vamos a explorar un poco de los dos lados. Ok, empecemos por el primer camino, las desapariciones falsas. Hablemos de esos misterios que en realidad fueron fabricados. Y para esto tenemos un caso que es de manual. El caso de John Darwin, a quien apodaron el hombre de la canoa. Pensemos en esto, año 2002. John, un hombre de 51 años, sale a navegar en su kayak rojo y ya no vuelve. Su esposa Anne da la voz de alarma, se organiza una búsqueda gigante, todo parecía una terrible tragedia en el mar. Y aquí vemos cómo se desenvolvió todo. Y es increíble, en 2002 desaparece. Un año después ya lo declaran legalmente muerto. Pasan los años y de repente en 2007, ¡pum!, reaparece. Su excusa, amnesia. Claro, para 2008 tanto él como su esposa ya estaban siendo condenados por fraude. El supuesto milagro se vino abajo rapidísimo. Pero la forma en que lo hizo es que hay que ser muy audaz. Entra a una estación de policía en Londres, más delgado, con el pelo canoso, y suelta esta frase: "Creo que soy una persona desaparecida". Así sin más. Dijo que no recordaba absolutamente nada de los últimos años. Era el acto final de una obra de teatro que estaba por caerse a pedazos. ¿Y por qué hacer todo esto? La respuesta, como casi siempre, era el dinero. 250,000 libras. Esa fue la cantidad que su esposa, Anne, cobró de seguros de vida y pensiones. ¿La razón? Estaban ahogados en deudas. Y lo más increíble es que mientras el mundo lo creía muerto, John vivía escondido en un cuarto, justo al lado de su propia casa. Claro, el caso de Darwin es muy llamativo, pero no es el único. Las motivaciones para fingir una desaparición casi siempre son las mismas, ya sea por deudas enormes o para escapar de un matrimonio que ya no funciona, o a veces es simplemente el deseo de empezar de cero, borrando todo el pasado. Como hizo Lori Erica Ruff, que llegó a robar la identidad de una niña fallecida. Al final, cuando la verdad sale a la luz, lo que se encuentra es una desesperación tremenda. Bueno, dejemos atrás los engaños y las mentiras. Ahora vamos al otro lado, a ese lugar donde no hay respuestas, donde no hay fraude ni confesiones. Solo hay un silencio y preguntas que se quedan flotando en el aire. Aquí entramos en el verdadero misterio. Y para hablar de misterio, la historia del catamarán Cas 2 es escalofriante. Imaginen esto, año 2007. 3 amigos se embarcan en el viaje de sus sueños por la costa de Australia. Unos días después encuentran su barco, el Cas 2, a la deriva, navegando solo como un barco fantasma moderno. Y lo más raro es que estaba en perfectas condiciones. Y son los detalles los que ponen la piel de gallina. Miren, el motor estaba encendido. Había comida servida en la mesa, como si fueran a comer en ese mismo instante. Una laptop estaba prendida. Los chalecos salvavidas, todos guardados en su sitio. Hasta las cañas de pescar estaban en el agua. Pero de los 3 hombres, ni rastro. Es como si la vida a bordo se hubiera detenido de golpe. No había señales de pelea, de pánico, nada. Simplemente se esfumaron. Pero este tipo de vacío, de misterio sin resolver, no solo pasa en el mar. En tierra firme también hay lugares así. Está, por ejemplo, el famoso Triángulo de Bennington, en Vermont. Ahí, entre 1945 y 1950, desapareció mucha gente. Uno de los casos más famosos es el de Paula Jean Weldon, una estudiante que en 1946 se fue a caminar por un sendero de montaña y nunca más se supo de ella. Cientos la buscaron, no encontraron absolutamente nada. Y a veces, la escala del misterio es inmensa. Pensemos en el vuelo 739. En 1962, este avión militar con 107 personas a bordo simplemente desapareció sobre el Océano Pacífico. 107 personas. El avión se comunicó por radio y 80 minutos después, silencio total. Se hizo una de las búsquedas más grandes de la historia. No se encontró ni un solo tornillo del avión. Es como si se lo hubiera tragado el cielo.
Entonces, aquí lo tenemos. Dos tipos de historias que no podrían ser más diferentes. Una nos lleva a una verdad muy incómoda sobre la naturaleza humana. Y la otra nos pone de frente con los límites de lo que podemos llegar a saber. Por un lado está el engaño. Pensemos en John Darwin. Su historia, aunque impactante, al final tiene un cierre. Entendemos por qué lo hizo, vemos las consecuencias, hay culpables. La historia termina. Pero por otro lado está el misterio. El CAS-2, el vuelo 739, esos casos no nos dan esa tranquilidad. Solo nos dejan con la ausencia, con un vacío que la mente no puede explicar. Y al final la pregunta es esta. ¿Qué historia se queda más con nosotros? ¿La que entendemos pero que nos causa indignación? ¿O esa que quizás nunca lleguemos a comprender? La mentira nos enoja, sí, pero el misterio nos inquieta de una forma mucho más profunda. Nos recuerda que con toda nuestra tecnología y conocimiento, el mundo todavía tiene zonas oscuras, lugares donde la gente simplemente desaparece.